Bueno, entonces mi ponencia tiene el título del arte y la música en el proceso de aprendizaje. Mm, ok, bueno, el objetivo de esta presentación tiene como objetivo brindar información sobre las características fundamentales de la enseñanza en la música y en el arte, con el fin de estimular una reflexión sobre cómo estos elementos pueden transferirse a otros contextos académicos. El contenido de la presentación será el siguiente. Primero hablaremos del aprendizaje, aunque pues todos somos aquí profesores, sería bueno como ver como unas ideas generales que están también presentes en la educación del arte y de la música. Luego miraremos como también ideas generales sobre la filosofía de Ellen D. Sayanake, Making Special, la necesidad de hacer algo especial. Luego estaremos revisando el concepto de rehearsal frame o episodio de ensayo desarrollado por el pedagogo Bob Duke y hablaremos de las partes de la lección, de los elementos de un fragmento de ensayo. Cuarto, tendremos la conclusión y formas de integrar el concepto de práctica guiada o fragmento de ensayo en otras disciplinas y les daré pues como un ejemplo sencillo. Bueno, entonces del aprendizaje, ¿qué entendemos por aprendizaje? ¿Cierto? Adapt behaviors to the varying demands of human life es una frase pues muy interesante, digamos que describe, esto significa adaptar los comportamientos a las diferentes demandas de la vida pues del ser humano. Los seres humanos debemos adquirir conocimientos y habilidades que nos capaciten para desarrollar una vida como individuos independientes y productivos. Adquirir estas herramientas implica esfuerzo y un alto grado de atención. Este proceso demanda complejas actividades mentales y la mayoría de las veces es arduo y requiere largos periodos de tiempo. Este proceso se denomina aprendizaje. ¿Qué se logra con el aprendizaje? El aprendizaje influencia profundamente nuestra experiencia de vida, determina nuestras preferencias o gustos, actitudes e intereses, incluso el sentido del humor, nos posibilita relacionarlos con los demás de una manera saludable y enriquecedora. El aprendizaje juega entonces un papel determinante en el tipo de individuo que cada uno de nosotros ha sido, es y será, especialmente en el arte, donde la práctica artística depende fundamentalmente de la relación consigo mismo y con el entorno. Entonces, ¿en qué consiste la enseñanza? La enseñanza consiste en orientar a otras personas, niños, jóvenes y adultos a establecer una relación positiva entre su mundo interior y el mundo que los rodea. El maestro guía al alumno en su exploración del entorno e interpretación de sus percepciones. Desde ahí lo orienta para adquirir conocimientos y habilidades que le permitan ser un individuo con intereses moldeados por valores, que confíe en sí mismo y que tenga un propósito más allá del interés propio, el amor y el deseo de dar lo mejor de sí. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la necesidad de hacer algo especial, que es una filosofía, como dije antes, desarrollada por la filósofa Ellen Dissanayake, que es profesora asociada de la Escuela de Música de la Universidad de Washington. Ella dice, de acuerdo con ella, dice que los seres humanos somos animales inherentemente artísticos, poseemos un impulso natural para hacer arte. Dissanayake define esto como la motivación para hacer que algunas cosas sean especiales, siendo el proceso de creación de estas más importantes que el resultado final. ¿Cierto? Eli de Sanayake concibe el arte como una manifestación del ser humano para lo ritual o ceremonioso. Es una forma de aproximarse al hacer, de tratar algo que resulta siendo un comportamiento. Es concebir un comportamiento como una intención deliberada de convertir algo ordinario en extraordinario a través de ciertas operaciones como la elaboración, la exageración, la formalización, la repetición y a veces la manipulación de las expectativas o la sorpresa, ¿cierto? Recordemos que en el arte no solamente está, digamos, la posición del artista, sino también la reacción del espectador y se establece prácticamente un vínculo
vínculo, ¿cierto? De estímulo y reacción, donde el espectador, pues, en el objeto del arte que está observando, se ve reflejado o le ocasiona, ¿cierto? Como una reacción, ya sea emocional, ya sea intelectual, ya sea un recuerdo, en fin. Por ejemplo, en la danza, los movimientos ordinarios del cuerpo, pues alzar los brazos, mover los pies, etcétera, sometidos a un proceso que ella denomina como artificación, donde se aplican operaciones específicas, se convierten en algo extraordinario, hermoso, bello, con el poder de tocar sensiblemente tanto al artista como al espectador. La práctica artística obedece entonces a ese impulso de los seres humanos de expresar sus ideas, convirtiendo lo ordinario en extraordinario. Este hacer de las cosas algo especial depende enormemente de la adquisición de habilidades, tanto sensibles y cognitivas como físicas. Y para esto, uno de los elementos esenciales de la enseñanza en las artes son los fragmentos de ensayo. Ella entonces dice, esta teoría de hacer las cosas especiales nos recuerda el deseo que tenemos em, de que algo, de hacer algo especial que ha sido pues primeramente al servicio de, ha sido algo sobre lo que los seres humanos se han preocupado y que mm, piensan sobre ello en un aspecto muy profundo, ¿cierto? Y que se convierte prácticamente en la esencia como individuos. Bueno, entonces, el fragmento de ensayo, ¿cierto? Vamos a hablar pues de las características de la práctica guiada, consiste en lo siguiente. Bob Duke, que es un gran pedagogo de los Estados Unidos, profesor de la Universidad de Texas en Austin, desarrolló el siguiente concepto. Cada periodo o fragmento de la lección, donde las actividades de instrucción están dedicadas a cumplir con objetivos específicos e inmediatos, reciben el nombre de fragmento de ensayo, pero que en realidad pues, ¿en qué consiste esto? Entonces, los estudiantes acuden a los profesores para adquirir habilidades que les ayuden a alcanzar sus metas, a hacer cosas que no sabrían hacer si no fuera como resultado de la instrucción. Para conducir un proceso efectivo, los objetivos de aprendizaje deben estar establecidos con claridad, asimismo los pasos correctos para alcanzarlos. En la enseñanza de la música, así como en cualquier práctica artística, la instrucción facilita numerosos episodios de observación, en los cuales el maestro debe identificar cuáles son las falencias y dificultades que el estudiante presenta y establecer inmediatamente estrategias de solución. Aunque deben haber obviamente objetivos planteados a largo plazo, como por ejemplo en un instrumentista desarrollar un sonido que proyecte en espacios grandes, desarrollar, digamos, como una forma de articular las ideas musicales con mayor claridad o incluso desarrollar una técnica más sólida, ¿cierto? Hay objetivos inmediatos o pasos dentro que se presentan, que se deben determinar en el instante de la lección para ayudarle al estudiante a resolver dificultades específicas. Pero para esto el maestro pues tiene que tener un conocimiento muy profundo de lo que está pasando y del objeto de estudio para poder ayudar al estudiante para poder orientarlo a encontrar este tipo de soluciones. Bueno, para poder desarrollar fragmentos de ensayo efectivos, el maestro debe tener un vocabulario, ¿cierto? Digamos, que evidencien un conocimiento profundo para dar indicaciones precisas, sencillas y comprensibles por el estudiante. Debe ser claro en el porqué de lo que se repite y cómo se repite, porque en los fragmentos de ensayo y en las prácticas artísticas, la repetición es un elemento fundamental del aprendizaje, fundamental.
Y tercero, finalmente, organizar los pasos o secuencias de instrucción donde la lección, de acuerdo a las necesidades del estudiante, con el fin del cumplimiento mm, para que los objetivos propuestos alcancen pues su exitoso cumplimiento. Bueno, ahora vamos a mirar este ejemplo. Entonces, por ejemplo, en la música, como les decía, en la música se debe practicar mm, poniendo especial foco, ¿cierto?, en las repeticiones, en la calidad de las repeticiones y en cómo se repite. Entonces, un ejemplo sería, por ejemplo, este ejercicio, que es un ejemplo de un ejercicio rítmico, ¿cierto?, en 3/4 correctamente el ejercicio sonaría de la siguiente forma. Ta, 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 ta. El ritmo en la música es un pilar fundamental para poder desarrollar, digamos, un sentido musical sólido, ¿cierto? Entonces, uno de los primeros ejercicios que se hace con los estudiantes es especialmente estos ejercicios de ritmo para desarrollar el sentido rítmico, que luego los conducirá a una interpretación de las piezas musicales o una composición de las obras, pues con mayor eficiencia. Ahora, por ejemplo, teniendo un estudiante que, digamos, tenga que ejecutar este ejercicio, puede, por ejemplo, desarrollar una confusión entre este ritmo que tenemos aquí, entre esta figura y este tresillo, ¿cierto?, que es un ritmo ternario. Ahora, este es un ritmo binario y este es un ritmo ternario. Entonces, por ejemplo, en vez de sonar ta, 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 el estudiante puede eh, ejecutarlo de esta manera. Ta, 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 ¿cierto? Ahí ya se identifica una situación que se debe atender inmediatamente. Entonces, el profesor puede crear una secuencia o unos pasos a seguir para poder, digamos, aclarar esta dificultad y lograr que el estudiante pueda diferenciar el ritmo binario de este ritmo ternario. Entonces, lo primero que podría hacer es y digamos como que hacer que el estudiante pueda sentir el pulso claramente. Entonces hacer muchas veces, por ejemplo, estas dos negras, ta, 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 ¿cierto? Y ya luego incluir el ritmo binario al principio. Y para eso utilizar palabras que le ayuden a la subdivisión del tiempo. Entonces, por ejemplo, puede decir hola, ta, hola, ta, hola, ta, y luego hacerlo con ta solamente, ta, ta, tan, ta, ta, ¿cierto? Después, en un tercer paso, incluir el ritmo ternario y utilizar una palabra que le ayude a esta subdivisión. Entonces puede ser hola, Gloria, y luego hacerlo con ta, 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 ta. Ahora, luego, ya después, complejizar un poco más el ritmo para que sea como el ejercicio lo, lo, pues, lo propone. Entonces, buscar, digamos, la forma en que el estudiante pueda memorizar la variación rítmica. Entonces puede utilizar, ya entendiendo el ritmo binario y luego el ritmo ternario, puede utilizar el siguiente ejercicio. Buen día, Gloria, buen día, Gloria. Y de así después incluirlo ya en el contexto del ejercicio. Ta, 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 ta. Y luego hacer otra vez el ejercicio completo de manera correcta. Ta, 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 ta. ¿Cierto? Esa sería como una secuencia en torno a la resolución de una dificultad que se presenta en el momento de la clase. Obviamente, en los fragmentos de ensayo
¿cierto? Se presentan varias cosas y estos tienen unos elementos muy importantes. Entonces, primero, la observación a través de la ejecución del estudiante. Entonces, en el momento en que el estudiante ejecuta los ejercicios, identificar las fortalezas y las dificultades que la ejecución, que su ejecución mostró, ¿cierto? La organización de actividades según objetivos a corto plazo. Entonces, según esas fortalezas y esas dificultades que el estudiante mostró, atender las necesidades inmediatas de ese estudiante, estableciendo objetivos, o sea, pasos a seguir para la resolución de la dificultad y hacer una retroalimentación continua con indicaciones y con ejemplos de ejecución por parte del profesor para que el estudiante pueda tener referentes de cómo hacer las cosas correctamente y pueda memorizar y pueda repetir de una manera correcta, ¿cierto? Entonces, eso es fundamental, ¿cierto? La participación es como una comunicación que siempre se va dando, una interacción que siempre se da entre el profesor y el estudiante, ¿cierto? Y esa interacción debe ser recíproca. ¿Cierto? No puede ser uno solo, no puede ser el profesor solo o el estudiante solo, sino que tiene que haber como ese intercambio para poder, digamos, para que haya una evolución en ese momento y dar también oportunidades para la autoevaluación por parte del estudiante. ¿No? Entonces, no solamente recibir feedback positivo, pues retroalimentación positiva o retroalimentación negativa, sino que también el estudiante desarrolle un pensamiento crítico sobre su ejecución y pueda evaluarla. Entonces, que pueda decir, por ejemplo, el profesor puede estimular este pensamiento con diferentes preguntas. Por ejemplo, ¿qué piensas de tu ejecución? ¿Cómo sientes claro la subdivisión del tiempo? ¿Sientes claro, está claro la figura ternaria dentro del compás? Entonces es como atender, digamos, ayudarle al estudiante a generar respuestas sobre su ejecución. Bueno, una lección entonces, en una lección pues debe existir, ¿cierto? Generalmente se dan en las lecciones de las prácticas artísticas, ya sea de danza, de canto, de música, de instrumento, de teatro, ¿cierto? Interacción social al inicio y final de la sesión de la clase, donde el maestro y el estudiante pueden desarrollar una relación respetuosa basada en la confianza. Esto es súper importante porque en el arte el estudiante debe tener la seguridad de que puede expresar sus inquietudes, puede expresar, digamos, sus realizaciones con tranquilidad y que no será juzgado. Entonces, esto es una base fundamental para poder que esa interacción entre el profesor y el alumno se pueda dar con fluidez. Discusiones de actividades pasadas y futuras, episodios de ensayo, como ya lo vimos, donde se practique y se atiendan con asertividad las dificultades que aparecen en el transcurso de la lección y en el transcurso del proceso de aprendizaje, y tiempo para descansar de los intervalos de práctica y proveer momentos de recuperación de energía. Entonces, estos intervalos, digamos, estos episodios de ensayo pueden llegar a ser muy intensos, donde el profesor todo el tiempo está dando retroalimentación, indicaciones y el estudiante debe estar generando respuestas, ¿cierto? Entonces, es importante entender que hay estudiantes que se cansan, incluso también los profesores mismos se pueden cansar. Entonces, hay momentos, digamos, en los que pausas, por ejemplo, no sé, hablar del clima o cómo te parece este otro pasaje o cómo te parece que está sonando, generar, digamos, unos variedades, digamos, variedad en el encuentro en la clase para poder descansar y recuperar la energía y la concentración. Ahora, estos que les iba a decir, pues em, son
propios, digamos, los fragmentos de ensayo, me voy a volver un momentico, son propios de las actividades artísticas, ¿cierto? Todo el tiempo se está dando digamos, esta interacción, pero también se presenta en clases individuales especialmente, ¿cierto? Pero también en clases grupales, ¿cierto? Una clase de danza, las clases de música de cámara, en fin. ¿Cierto? Sobre todo en las clases de las artes performativas. Pero entonces, ¿cómo se presenta? ¿Cómo se puede transferir este tipo de metodología o, digamos, estos fragmentos de ensayo? ¿Cómo se pueden transferir a clases o a cursos que pertenecen a otras disciplinas em, y que no necesariamente son disciplinas artísticas? Entonces, yo, por ejemplo, en la maestría de música de la Universidad de AFIT, doy una clase que se llama Escritura Académica para Músicos, donde los estudiantes de música, pues, empiezan, digamos, empiezan no, sino que tienen, digamos, un contacto más directo sobre qué es la investigación y qué es cómo pensar críticamente sobre el generar ideas en torno a la investigación de la música, ¿sí? Recordemos pues que las artes y sobre todo pues la música, cuando son instrumentistas, pues es una carrera que es dedicada mucho a la práctica, ¿cierto? Entonces, esta materia es un complemento para ellos en su actividad profesional. Ahora, ¿qué pasa entonces? El curso está pues diseñado para que ellos tengan esas experiencias de escribir, esas experiencias de hacer digamos, esa relación con la consulta de documentos científicos en torno a la investigación musical y a la investigación artística. Entonces, para poder que ellos puedan ver, digamos, o tener un proceso donde se practique intensamente la lectura y la escritura, se diseñan unas actividades semanales donde el estudiante debe entregar un escrito, un pequeño escrito, el día antes de la clase. ¿Cierto? Los estudiantes deben haber enviado su actividad individual un día antes de la clase para su revisión y su correspondiente retroalimentación. Dentro de esta retroalimentación hay, digamos, correcciones de escritura donde los estudiantes pueden, digamos, ver ejemplos de cómo pueden las ideas ser expresadas mejor de manera escrita, digamos, con ejemplos de uso de un vocabulario más académico, la construcción de frases, el uso de los signos de puntuación, etcétera. Pero también se le da una retroalimentación al estudiante de tal forma que el estudiante pueda pensar sobre su ejercicio. O sea, por ejemplo, piensa en esto o nota que, digamos, tienes este tipo de patrones en tu ejercicio escrito, ¿cierto? O que usas este tipo de vocabulario o que este verbo aparece, ¿cierto? Digamos, de cierta manera. Entonces, se hace pues como esa retroalimentación en el ejercicio escrito y al día siguiente tenemos la clase y empieza con una discusión sobre la experiencia de lectura y escritura. Y hay preguntas y retroalimentación, ¿cierto? Sobre las preguntas que ellos tienen sobre la retroalimentación que fue hecha el día anterior, entonces se contestan y también se hace retroalimentación sobre, digamos, los cambios que ellos hicieron de ese mismo día o ese mismo día de la clase. También hay una discusión sobre el contenido de la lectura, ¿cierto? Resolución de dudas y retroalimentación. O sea, ya referentes a las ideas de la lectura, a sobre cómo se pueden entender, cómo se entiende lo que dice el autor, ¿cierto? Y luego hay una presentación del contenido de la clase que es relacionada con el contenido de la lectura. Bueno, esto es como un ejemplo de una clase que no es
específicamente de música, ¿cierto? Pero que sí es de escritura sobre la música. Entonces, aunque sigue siendo, pues, dentro de la música, se debe digamos, planear con unos elementos que podrían ser compatibles, pues, con otras disciplinas. Bien. Y bueno, a lo último, pues después de la presentación del contenido de la clase, está pues la resolución de dudas sobre el contenido y la retroalimentación sobre sus conclusiones, las conclusiones de los estudiantes. Bien, ahora, la práctica artística entonces brinda numerosas claves para el desarrollo de actividades de enseñanza en otras disciplinas. El fragmento de ensayo es un fundamento esencial de la instrucción en las artes. Es el momento de la lección dedicado a refinar las habilidades, no solo motrices, sino también perceptivas, intelectuales y sensibles, con el objetivo de buscar la excelencia y la realización de individuos capaces y autónomos a través del aprendizaje.